La casa estaba tan oscura que no podía ver mis propias manos. Y mi estómago estaba tan vacío que sentía como si se estuviera doblando sobre sí mismo. Cuando mi hija Emma entró corriendo, encendió la luz y exclamó: «Mamá, ¿por qué estás sentada en la oscuridad? ¿Y por qué no hay comida en la cocina? Recibes $10.000 cada mes. ¿A dónde va todo ese dinero?». Y antes de que pudiera responder, mi nuera Rachel salió de detrás de ella con una sonrisa lenta y dijo: «Yo controlo cada dólar que ella recibe». Y entonces Emma se quitó lentamente los pendientes, los colocó sobre la mesa y dijo con una voz que nunca antes le había escuchado: «Desde hoy ese control se termina». Y recuerdo pensar: ¿cómo es que mi propia vida se convirtió en algo que me daba miedo vivir? Mi nombre es Margaret Thompson. Tengo 72 años. Tengo el cabello gris suave y las manos me tiemblan un poco cuando sirvo té. Trabajé durante 35 años como enfermera. Ahorré con cuidado. Invertí con prudencia. Gané una pensión que envía $10.000 a mi cuenta bancaria todos los meses. $10.000. Eso es suficiente para el alquiler, la comida, las medicinas e incluso pequeños regalos para mis nietos. Pero esa noche estaba sentada en la oscuridad con el refrigerador vacío. Emma miró a su alrededor en mi sala como si hubiera entrado en la casa equivocada. Las cortinas estaban cerradas. La calefacción estaba apagada. El aire se sentía frío e inmóvil. Abrió el refrigerador y se quedó mirando los estantes. Había una botella de agua, medio limón, nada más. «Mamá», susurró otra vez, «¿por qué no hay comida?». Abrí la boca, pero mi voz se sentía pequeña. Rachel respondió por mí. «Porque no necesita más», dijo con calma. «Ahora yo manejo sus finanzas. Es más fácil así. Se olvida de cosas. Yo me aseguro de que las facturas estén pagadas». Emma se giró lentamente hacia su cuñada. «¿Olvidar qué?». «Mamá equilibró presupuestos de hospital durante años». Rachel cruzó los brazos. «No es asunto tuyo». Sentí que mi corazón latía más rápido. Era la primera vez que Emma venía sin avisar. La primera vez que veía la verdad con sus propios ojos. Emma se acercó a mí. «Mamá, mírame, ¿estás bien?». Asentí, pero no pude mirarla a los ojos. La verdad era simple. Hace 2 años, después de que tuve una pequeña caída en el jardín, mi hijo Daniel me convenció de que ya no debía manejar el dinero sola. Dijo que estaba preocupado. Dijo que era más seguro si Rachel me ayudaba. Rachel trabajaba en contabilidad. Entendía los números. Al principio pareció amable. Configuró la banca en línea. Dijo que era algo moderno. Me pidió que firmara un papel para poder ayudar con transferencias. Dijo que era solo en caso de emergencia. Confié en ellos. Confié en mi hijo. Y lentamente, mes tras mes, dejé de ver mis propios estados de cuenta. Si pedía dinero en efectivo, Rachel decía: «Claro, ¿cuánto necesitas?». Me entregaba un pequeño sobre, a veces de $100, a veces de 50. Dejé de comprar ropa nueva. Dejé de reunirme con mis amigas de la iglesia para almorzar. Cuando dije que quería viajar para ver a Emma en otro estado, Rachel dijo: «Ahora mismo no está en el presupuesto». Le creí. Pensé que tal vez mi pensión era más pequeña de lo que recordaba. Emma se arrodilló frente a mí esa noche y sostuvo mis manos. «Mamá, ¿cuánto dinero recibes cada mes?». $10.000, susurré. Rachel se rió suavemente. «Cantidad bruta», dijo. «Después de impuestos y asignaciones de inversión, no es lo mismo». Emma se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. «Asignaciones de inversión. ¿Qué inversiones?». Rachel ni siquiera parpadeó. «Proyectos privados. Daniel y yo estamos construyendo algo para la familia». Bajé la mirada hacia mis manos. Había firmado papeles. No los había leído con cuidado. Confié en las palabras familia y protección. Emma volvió a mirarme. «¿Aceptaste darles tu dinero?». Dudé. Daniel había dicho que crecería. Dijo que algún día le agradecería. La sonrisa de Rachel desapareció.
Esto no es una escena. Margaret está bien. Vive aquí. Sus facturas están pagadas. Emma abrió la despensa. Estaba vacía. Abrió el congelador. También estaba vacío. Las facturas están pagadas, dijo lentamente, pero ella no tiene comida. La voz de Rachel se volvió aguda. No entiendes nuestro acuerdo. Emma caminó hacia la mesa. Fue entonces cuando se quitó los pendientes. Unos pequeños aros de oro que yo le había regalado cuando se graduó de la universidad. Los colocó con cuidado sobre la mesa, como si se estuviera preparando para algo serio. Tienes razón, dijo con calma. No lo entiendo. Así que explícamelo claramente. ¿Por qué mi madre está sentada en la oscuridad en su propia casa cuando gana $10,000 al mes? La mandíbula de Rachel se tensó. Porque estamos invirtiendo en su futuro. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas débiles. Eran de rabia. Su futuro, repitió. Tiene 72 años. Su futuro es ahora. La habitación se sentía tensa, como si no pudiera contener todas las palabras que estaban esperando salir. Yo quería proteger a Daniel. Era mi hijo. Lo recordaba como un niño pequeño sosteniendo mi mano al cruzar la calle. Recordaba prepararle el almuerzo. Recordaba quedarme despierta toda la noche cuando tenía fiebre. Pero también recordaba la última Navidad cuando me dijo que no comprara regalos porque Rachel decía que era un desperdicio. Emma volvió a mirarme. Mamá, ¿tienes hambre? Asentí. Caminó hacia su bolso y sacó su teléfono. Rachel dio un paso adelante. ¿Qué estás haciendo? Pidiendo comida, respondió Emma. Y mañana iremos juntas al banco. El rostro de Rachel cambió. No es necesario. La voz de Emma se volvió muy tranquila. Sí, lo es. Sentí el miedo subir dentro de mí. Si Daniel se enteraba, se enfadaría. No le gustaba que lo cuestionaran. Decía que el estrés era malo para mí. Rachel se acercó más a Emma. Estás exagerando. Margaret aceptó esto. Firmó. Emma volvió a mirarme una vez más. Mamá, ¿sabías que $10,000 han estado entrando en tu cuenta cada mes? Tragué saliva. Lo sabía, pero no sabía a dónde iban. ¿Sabías que casi no estabas gastando nada? Negué lentamente con la cabeza. Rachel intentó interrumpir otra vez, pero Emma levantó la mano. No más medias respuestas, dijo. No más explicaciones sonrientes. Quiero la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba pidiendo mi verdad. Mis manos temblaban, pero algo dentro de mí se sentía cálido, como una pequeña luz que volvía a encenderse. Le conté a Emma sobre los sobres, sobre los viajes que nunca hice, sobre las cenas a las que dejé de asistir, sobre la vez que pedí dinero para arreglar la calefacción y Rachel dijo que no era necesario. Emma escuchó sin hablar. Rachel ahora parecía nerviosa. Estás distorsionando las cosas, dijo rápidamente. Estamos protegiendo sus activos. Emma se acercó más a ella. ¿De qué? De comprar comida. La voz de Rachel se quebró un poco. No entiendes lo difíciles que han sido las cosas. El negocio de Daniel necesitaba capital. Usamos su dinero temporalmente. Será devuelto. Usaron su dinero, repitió Emma, sin decírselo claramente. Sentí mi corazón latir con más fuerza. ¿Usaron? Esa palabra sonaba pesada. Rachel me miró con dureza. Margaret, dile que aceptaste. Miré a ambas. Una era mi hija, la otra mi nuera. Ambas eran familia, pero solo una había traído luz a la habitación. Respiré lentamente. Dije que no entendía lo que estaba firmando. El silencio cayó en la habitación. El rostro de Rachel se volvió pálido. Emma no gritó. No lloró. Volvió a tomar sus pendientes, pero en lugar de ponérselos los apretó con fuerza en su mano. Entonces dijo algo que hizo que todo mi mundo cambiara. Si no entendías, dijo en voz baja, entonces esto no es un acuerdo. Esto es explotación.
Rachel abrió la boca para discutir, pero el teléfono de Emma vibró. Era Daniel llamando. Rachel tomó su propio teléfono al mismo tiempo. Conocía esa expresión en el rostro de Rachel. Tenía miedo. Emma respondió y puso la llamada en altavoz. La voz de Daniel llenó la habitación. «¿Qué está pasando?», exigió. Rachel dijo, «Estás causando un drama en casa de mamá». Emma no levantó la voz. «No hay ningún drama», dijo. «Solo hay verdad, y mañana por la mañana mamá y yo iremos al banco para ver exactamente a dónde han estado yendo sus $10,000 al mes». Hubo una larga pausa en la línea. Entonces Daniel dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. «No van a ir a ninguna parte», dijo lentamente. «La cuenta está bloqueada, y si intentan interferir, habrá consecuencias». La palabra consecuencias quedó flotando en el aire como una nube oscura. La mano de Emma se cerró más fuerte alrededor de sus pendientes. Volví a sentir frío. Y por primera vez me di cuenta de que esto era más grande que la comida. Esto era sobre control. Y mientras la respiración de Daniel resonaba en el altavoz, entendí que mañana no sería sencillo. Porque si la cuenta estaba bloqueada, y si mi nombre todavía estaba en ella, entonces alguien había cambiado algo más que la forma en que se movía el dinero. Alguien había cambiado quien tenía el poder, y estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi propio hijo para mantenerlo. La voz de Daniel seguía en el altavoz cuando de repente la línea quedó en silencio. No dijo adiós. Simplemente colgó. El silencio que siguió se sintió más pesado que sus palabras. Emma bajó lentamente el teléfono. Rachel permanecía inmóvil cerca de la puerta de la cocina, con el rostro tenso y los ojos moviéndose rápido, como pensando qué decir después. Yo seguía sentada en mi viejo sillón, el que Daniel me compró hace años, cuando todavía me abrazaba sin dudar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. «Mamá», dijo Emma suavemente, «mírame». Levanté la vista. «¿Fuiste alguna vez al banco después de firmar esos papeles?» «No», susurré. «¿Alguna vez te mostraron estados de cuenta completos?» No. Rachel intentó hablar otra vez. «Margaret confió en nosotros. Daniel maneja los negocios. Tú vives cómodamente. Nada malo ha pasado». Emma se giró lentamente hacia ella. «¿Nada malo ha pasado?» Está sentada en la oscuridad sin comida. La voz de Rachel se volvió defensiva. «La factura de la luz está pagada». «La calefacción está apagada», respondió Emma. Quería desaparecer. Odiaba el conflicto. Había pasado toda mi vida manteniendo la paz. Yo era la madre que decía no discutan. Yo era la esposa que decía calmémonos. Creía que el silencio mantenía unidas a las familias, pero el silencio lentamente me había hecho más pequeña. Rachel tomó su bolso. «Me voy. Daniel se encargará de esto mañana». Emma se puso delante de ella. «No. Mañana vamos al banco a las 9 de la mañana. Todos». Los labios de Rachel se apretaron. «No tienes autoridad». La voz de Emma fue tranquila. «Ella sí». Y señaló hacia mí. Ese pequeño gesto hizo que algo cambiara dentro de mí. Autoridad. Había olvidado que esa palabra podía pertenecerme. Rachel me miró ahora, casi suplicando. «Margaret, dile que pare. Esto es vergonzoso». «¿Vergonzoso?» Miré mi cocina vacía. Vergonzoso era abrir un refrigerador sin nada dentro. Vergonzoso era pedir $50 cuando 10,000 eran míos. Respiré lentamente. «Quiero ver mi cuenta», dije en voz baja. Rachel me miró como si no me reconociera. «No entiendes el plan grande», insistió. «La empresa de Daniel está creciendo. Cuando tenga éxito, todo volverá multiplicado». Emma cruzó los brazos. «¿Qué empresa?» Rachel dudó. Esa duda dijo más que sus palabras. Daniel había iniciado una empresa de construcción hacía 3 años. Al menos eso era lo que nos dijo. Dijo que necesitaba dinero para empezar. Dijo que los bancos eran lentos. Dijo que la familia debía apoyar a la familia.
Ahora recordaba esa conversación claramente. Había venido a mi casa una noche tarde. Se sentó en esta misma mesa. Tomó mis manos y dijo: «Mamá, esto es una oportunidad. Solo necesito apoyo temporal. Prometo protegerte». Le pregunté: «¿Es arriesgado?». Sonrió. «No si yo la dirijo». Le creí. Siempre le había creído. Emma volvió a mirar a Rachel. ¿Cuánto dinero de ella ha ido a la empresa de Daniel? La voz de Rachel bajó. No fue solo inversión. Algunos meses tuvimos que cubrir la nómina. Algunos meses hubo retrasos. Los negocios toman tiempo. Emma parpadeó lentamente. Entonces usaron su pensión para pagar a sus empleados. Rachel bajó la mirada. Sentí que me mareaba. Cada mes entraban $10,000 en mi cuenta. ¿Cuántos meses habían pasado? 24. Eso significaba $240,000. $240,000. Mis manos comenzaron a temblar. Emma lo vio. Se arrodilló otra vez a mi lado. «Mamá, respira. Solo respira». Rachel intentó sonar razonable. «No se ha perdido. Está circulando. Cuando el próximo proyecto se cierre, todo se estabilizará». Emma volvió a ponerse de pie. «Entonces, ahora mismo, ¿cuánto hay en su cuenta?». Rachel no respondió. Los ojos de Emma se entrecerraron. «¿Cuánto?». Rachel susurró: «Casi nada». La habitación pareció inclinarse. «Casi nada». Pensé en la Navidad cuando Daniel me dijo que no comprara regalos. Pensé en la cena de cumpleaños que Rachel dijo que era demasiado cara. Pensé en la calefacción que nunca arreglé. Casi nada. Emma volvió a tomar su teléfono. «Voy a llamar al banco». Rachel corrió hacia ella. «No, no puedes. La cuenta requiere códigos de autorización». Emma la miró. «¿Y quién configuró eso?». Rachel no habló. Entonces entendí algo con claridad por primera vez. No solo me habían ayudado a manejar el dinero. Habían tomado el control. Habían cambiado contraseñas. Habían redirigido estados de cuenta. Habían hecho imposible que yo viera mi propio saldo sin ellos. La voz de Emma se volvió firme y fría. «Mamá, mañana por la mañana iremos a ese banco. Si la cuenta está bloqueada, pediremos una investigación completa. Si el dinero fue transferido sin consentimiento claro, eso es abuso financiero». El rostro de Rachel perdió el color al oír esas dos palabras. Abuso financiero. Había escuchado esa frase antes en la televisión. Sonaba como algo que les pasaba a extraños, no a madres. Rachel negó con la cabeza rápidamente. «Eso es extremo. Somos familia». Emma respondió exactamente, precisamente. La palabra familia ahora se sentía diferente. Pesada, complicada. Rachel tomó su abrigo. «Me voy a casa. Daniel hablará con ustedes por la mañana». Salió sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de ella. La casa se sentía más silenciosa, pero también más ligera. Emma me ayudó a sentarme en la mesa de la cocina. Pidió comida para entregar. En menos de una hora, las bolsas estaban en la puerta. Cocinó sopa mientras yo la observaba. El olor llenó la habitación, cálido y reconfortante. «Mamá», dijo suavemente mientras removía, «¿por qué no me lo dijiste antes?». Miré el vapor que subía de la olla. «Porque pensé que lo estaba ayudando», dije, «y porque me daba vergüenza». ¿Vergüenza de qué? De necesitar ayuda. De no leer bien. De ser vieja. Emma apagó la estufa y me miró directamente. «No eres vieja. Eres mi madre, y trabajaste toda tu vida por ese dinero. Nadie tiene derecho a tomarlo sin que lo entiendas claramente». Las lágrimas corrieron por mis mejillas en silencio. «No quería que Daniel fracasara», susurré. La voz de Emma se suavizó. «Querer que tenga éxito no significa darle control sobre tu vida». Comimos despacio. Después de cenar, Emma revisó mi correo.
No encontró estados bancarios. Revisó mi correo electrónico en mi viejo ordenador. La contraseña no funcionaba. Rachel la cambió, dijo Emma. Se recostó en la silla mirando la pared. Mamá, dijo después de un momento, necesito preguntarte algo serio. ¿Firmaste alguna vez un poder notarial? Pensé con cuidado. Había muchos papeles aquel día. Rachel dijo que era por comodidad. Firmé donde me indicaron. No recuerdo los títulos, admití. Emma cerró los ojos un momento. Si tienen poder notarial, explicó lentamente, pueden gestionar tus finanzas legalmente, pero aún así deben actuar en tu mejor interés. Si usaron el dinero para ello sin un beneficio claro para ti, sigue siendo un abuso. Las palabras eran grandes, pero su significado era simple. Incluso si firmé algo, debían protegerme, no vaciar mi cuenta. Sentí algo romperse dentro de mí, no con ruido, sino en silencio, como un cristal fino que se agrieta. Recordé a Daniel cuando era niño. La vez que ahorró su paga para comprarme flores. La vez que le dijo a su maestra que yo era la mujer más fuerte que conocía. ¿Dónde fue ese niño? Emma lavó los platos. Luego se sentó frente a mí y tomó mis manos. Mañana puede ser difícil, dijo. A Daniel no le va a gustar, pero iremos de todos modos. Asentí lentamente. Por primera vez en meses, no me sentía sola. Esa noche Emma se quedó a dormir. Me acosté mirando el techo. Podía oír su respiración suave desde el sofá de la sala. Mi mente repetía números una y otra vez. $10.000. 24 meses. Casi nada. En algún momento me quedé dormida. Me desperté con voces. Era temprano por la mañana. Me senté en la cama y escuché con atención. La voz de Daniel, aguda y furiosa. No tienes idea de lo que estás haciendo, decía. Salí rápido de mi habitación. Daniel estaba en la sala, con la cara roja. Rachel estaba a su lado, pálida y callada. Emma estaba entre ellos. Esto no se trata de ti, Daniel, dijo con calma. Se trata del dinero de mamá. Daniel me señaló. Construí esa empresa para todos nosotros. ¿Sabes lo cerca que estamos de cerrar un gran contrato? Si esto se cae por tu culpa, todo colapsa. Sentí que mi corazón volvía a acelerarse. ¿Qué contrato?, preguntó Emma. Daniel dudó. Rachel respondió suavemente. La empresa no está tan estable como esperábamos. Los ojos de Emma se afilaron. ¿Qué tan inestable? Daniel miró hacia otro lado. Rachel susurró. Hay deuda. ¿Cuánta deuda?, exigió Emma. Daniel finalmente lo dijo. $200.000. El número me golpeó como agua fría. $200.000. La voz de Emma bajó. Entonces usaste la pensión de mamá para cubrir tu deuda. El rostro de Daniel se torció. Era temporal. Iba a devolverle el dinero cuando llegara el contrato. ¿Y si no llega?, preguntó Emma. Daniel no respondió. El silencio volvió a llenar la habitación. Sentí algo extraño dentro de mí. Esta vez no era miedo. Era claridad. Miré a mi hijo y ya no vi al niño que me traía flores, sino un hombre que había apostado mi seguridad por sus propios sueños sin preguntarme claramente. Daniel dio un paso hacia mí. Mamá, por favor no hagas esto. Si vas al banco congelarán todo. La empresa colapsará. La gente perderá sus trabajos. Tragué saliva. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. ¿Qué pierdo yo? Daniel me miró como si nunca hubiera pensado en esa pregunta. Emma tomó su bolso. Nos vamos ahora, dijo. Mamá. Me levanté lentamente. Daniel se puso delante de la puerta. Si sales, dijo en voz baja, no esperes que las cosas sigan igual. Los ojos de Emma brillaron. Ya no son iguales, respondió. Daniel se apartó. Salimos al aire frío de la mañana. Mientras Emma me ayudaba a subir al coche, mi teléfono vibró en el bolsillo. Miré la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. El texto decía, si vas al banco hoy, te arrepentirás.
Mis manos empezaron a temblar otra vez. Emma vio mi cara. ¿Qué pasa? Le mostré el mensaje. Su mandíbula se tensó. Mamá, dijo lentamente, esto acaba de volverse mucho más grande que el dinero. Y mientras encendía el coche y conducía hacia el banco, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Si Daniel estaba lo suficientemente desesperado como para enviar amenazas, entonces estaba ocultando algo más que una deuda. Y lo que estábamos a punto de descubrir podría destruir mucho más que un negocio. Las puertas del banco se abrieron con un suave sonido, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía un trueno en mi pecho. Había entrado muchas veces en ese edificio antes, sonriendo a los cajeros, depositando cheques de cumpleaños para mis nietos, haciendo preguntas simples. Pero hoy se sentía diferente. Hoy parecía que estaba entrando en un lugar donde la verdad me estaba esperando. Emma sostuvo mi brazo suavemente mientras entrábamos. Mamá, mantén la calma, susurró. Solo vamos a hacer preguntas. Solo hacer preguntas. Pero el mensaje en mi teléfono todavía resonaba en mi mente. Si vas al banco hoy, te arrepentirás. ¿Quién lo envió? ¿Daniel? ¿Rachel? ¿Alguien más? El vestíbulo estaba luminoso y cálido. La gente hacía fila, hablando en voz baja. Parecía un día normal, pero para mí todo se sentía intenso y ruidoso. Emma caminó hasta el mostrador. Mi madre quiere revisar todo el historial de su cuenta, dijo con claridad. Y necesitamos hablar con un gerente. La joven detrás del mostrador sonrió con cortesía. Por supuesto, puedo ver una identificación. Le entregué mi licencia de conducir. Mis manos volvían a temblar. En pocos minutos nos llevaron a una pequeña oficina de cristal. Entró un hombre con traje azul marino. Parecía profesional y tranquilo. Buenos días, señora Thompson, dijo amablemente. Soy el señor Lewis, el gerente de la sucursal. ¿En qué puedo ayudarla? Emma apretó mi mano debajo de la mesa. Tragué saliva. Quisiera ver el saldo de mi cuenta, dije lentamente. Y todas las transacciones de los últimos 2 años. El señor Lewis asintió y empezó a teclear. Hubo una pausa. Luego otra pausa. Su expresión cambió ligeramente. ¿Pasa algo?, preguntó Emma. El señor Lewis se aclaró la garganta con suavidad. Señora Thompson, ha habido transferencias significativas desde su cuenta de pensión hacia una cuenta comercial externa durante los últimos 24 meses. Se me cayó el estómago. ¿Qué cuenta comercial?, preguntó Emma. La cuenta pertenece a Thompson Construction Group, respondió él. La empresa de Daniel. La voz de Emma se mantuvo firme. ¿Cuánto se ha transferido? El señor Lewis volvió a mirar la pantalla. Aproximadamente $237.000. El número me golpeó como agua helada. $237.000. Emma inhaló con fuerza, pero aún no me miró. ¿Y cuál es el saldo actual?, preguntó. El señor Lewis dudó. $112. $112. Eso era lo que quedaba de 2 años de depósitos mensuales de $10.000. Por un momento se me nubló la vista. La voz de Emma se volvió más firme. ¿Bajo qué autorización se hicieron esas transferencias? El señor Lewis hizo otro clic. Hay un documento de poder notarial archivado, que concede el control financiero a su hijo, Daniel Thompson. Sentí como si el corazón se me agrietara en dos. Poder notarial. Miré a Emma. Ella me devolvió la mirada con suavidad. Mamá, ese es el papel que firmaste. El señor Lewis continuó. Sin embargo, señora Thompson, incluso con poder notarial, los fondos deben usarse en su mejor interés. Grandes inversiones en un negocio pueden generar preocupación si no la benefician directamente. Emma se inclinó hacia adelante. ¿Se detectó alguna señal de alarma? El señor Lewis se removió en la silla. Había notas internas sobre el alto volumen de transferencias, pero la documentación proporcionada por el señor Thompson indicaba que eran inversiones familiares estructuradas. Inversiones familiares. Volví a marearme. Emma habló con claridad.
Queremos presentar de inmediato una revisión formal de todas las transacciones. El señor Lewis asintió despacio. Eso iniciará una investigación. Puede congelar temporalmente la cuenta comercial vinculada a esas transferencias. Eso significa que la empresa de Daniel quedará congelada, dijo Emma con calma. Correcto. Mis manos temblaban sobre el regazo. Casi podía oír la voz de Daniel en mi cabeza. Si esto se cae, todo colapsa. Emma me miró. Mamá, ¿quieres seguir adelante? Este era el momento. Podía proteger a mi hijo, o podía protegerme a mí. Recordé la cocina a oscuras, el refrigerador vacío, la calefacción apagada. Recordé el sobre con $50. Recordé el mensaje en mi teléfono. Levanté la barbilla. Sí, dije en voz baja. Quiero la revisión. El señor Lewis asintió y empezó a imprimir formularios. Cuando me los entregó, mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Deberías haberte quedado en casa. Emma vio cómo se me iba el color de la cara. Agarró mi teléfono y lo leyó. Sus ojos destellaron de rabia. Mamá, esto es intimidación. El señor Lewis se mostró preocupado. ¿La están amenazando, señora Thompson? No quería decir que sí. Decirlo en voz alta lo volvía real. Emma respondió por mí. Sí, y queremos que esto quede documentado. El señor Lewis volvió a asentir. Lo añadiremos al informe. Firmé los formularios despacio. Mi nombre se veía tembloroso en el papel, pero era mi nombre. Cuando terminamos, Emma me ayudó a ponerme de pie. Al salir del banco, me sentí extraña, más ligera y aterrada a la vez. Emma me abrió la puerta del coche. Mamá, dijo en voz baja, estoy orgullosa de ti. ¿Orgullosa? Hacía mucho que nadie me decía eso. Apenas habíamos empezado a conducir cuando sonó el teléfono de Emma. Era Daniel, y ella contestó sin ponerlo en altavoz. ¿Qué hiciste?, gritó él. Yo podía oírlo claramente de todos modos. Emma mantuvo la voz serena. Pedimos una revisión. Congelaste la cuenta, gritó Daniel. El pago estaba vencido hoy. ¿Entiendes lo que acabas de hacer? Me recosté en el asiento. Daniel, dijo Emma despacio, transferiste casi $240.000 de la pensión de mamá. Fue una inversión, espetó él. Sin explicarle claramente el riesgo, respondió ella. Hubo una larga pausa. Entonces Daniel dijo algo que me apretó el pecho. Tú crees que la estás protegiendo, pero acabas de destruirlo todo. Hay más en juego de lo que sabes. La voz de Emma cambió apenas. ¿Qué significa eso? Silencio. Y luego la llamada se cortó. Emma me miró. Mamá, no creo que esto sea solo un fracaso empresarial. ¿Qué más podría ser? Esa pregunta no tenía una respuesta fácil. Condujimos de vuelta en silencio. Al entrar en mi entrada, noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Los ojos de Emma se entrecerraron. ¿La dejaste abierta? No, susurré. Emma aparcó rápido. Quédate en el coche, dijo. Pero no pude. Bajé despacio. La casa se sentía mal, el aire, alterado. Emma empujó la puerta y la abrió del todo. La sala parecía normal al principio. Y entonces lo vi. El archivador cerca de mi escritorio estaba abierto. Había papeles esparcidos por el suelo. Cajones sacados. Emma entró corriendo. Mamá, quédate cerca de la puerta. Miré alrededor. Mi joyero también estaba abierto. Pero no parecía que faltara nada. Parecía que alguien había estado buscando. Emma recogió papeles del suelo. Estos son tus antiguos registros médicos, dijo, y copias de la escritura de tu propiedad. ¿Por qué alguien querría eso? Mi corazón volvió a acelerarse. En la mesa de la cocina había un sobre. Tenía mi nombre escrito. Margaret. Emma lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja. 3 palabras, en negrita y tinta negra. Deja de escarbar ahora.
Sentí que las rodillas me fallaban. Emma se veía furiosa. Esto no es propio de Daniel, dijo en voz baja. Entonces, ¿de quién? Nos quedamos en medio de mi sala, rodeadas de papeles tirados y silencio. Daniel tenía deudas. La cuenta estaba congelada. Llegaban mensajes amenazantes desde números desconocidos. Y ahora alguien había entrado en mi casa. Emma levantó el teléfono. Vamos a llamar a la policía. Se me cerró el pecho. Policía significaba escalada. Pero esto ya había escalado. En menos de 30 minutos, 2 agentes estaban en mi sala tomando notas. No había señales de entrada forzada. Ninguna ventana rota. La cerradura estaba intacta, lo que significaba una cosa. Quien entró, tenía una llave. Emma y yo nos miramos al mismo tiempo. Daniel tenía una llave. Rachel tenía una llave. Pero no eran los únicos. Entonces recordé algo de golpe. Hace 3 meses, Daniel dijo que necesitaba llaves de repuesto por acceso para una reforma. Dijo que los contratistas quizá necesitarían entrar para hacer presupuestos. Contratistas. Emma vio cómo se me iluminaba la cara. ¿Qué pasa, mamá? Se lo conté, y ella asintió despacio. Si su negocio se está ahogando en deudas, dijo en voz baja, y si la cuenta está congelada, puede estar desesperado, pero lo bastante desesperado como para amenazar a su propia madre. No quería creerlo. Los agentes terminaron el informe. Dijeron que revisarían huellas. Cuando se fueron, Emma empezó a recoger los papeles. Mamá, dijo con suavidad, tenemos que cambiar las cerraduras. Asentí. Mientras limpiábamos, encontré algo debajo del sofá, una pequeña tarjeta de visita. No era de Daniel. Decía simplemente, Martin Hall, consultor financiero. Había un número de teléfono. No reconocí el nombre. Emma frunció el ceño. ¿Por qué un consultor financiero estaría en tu casa? Negué despacio. A menos que, susurró Emma, Daniel no sea el único implicado. La habitación volvió a sentirse fría. Si alguien más estaba asesorando a Daniel, alguien más podía estar moviendo los hilos detrás de él. Tomé la tarjeta con cuidado. El nombre no me decía nada. Pero la sensación en el pecho me decía algo importante. Esto era más grande que una empresa fracasada. Y mientras Emma cerraba con llave la puerta principal y revisaba cada ventana 2 veces, me di cuenta de algo que me retorció el estómago. Si Daniel no estaba actuando solo, entonces quien estuviera detrás de él acababa de dejarlo claro. No querían que yo viera la verdad, y yo acababa de firmar papeles que la obligarían a salir a la luz. No dormí esa noche. Cada pequeño sonido de la casa me hacía saltar el corazón. El refrigerador encendiéndose, el viento rozando las ventanas, el suelo crujiendo cuando Emma iba a la cocina por agua. Las palabras de ese papel se repetían una y otra vez en mi mente. Deja de escarbar ahora. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en lo tranquila que solía ser mi vida. Antes me preocupaba por cosas pequeñas, listas de la compra, ventas de repostería de la iglesia, citas médicas. Nunca imaginé que estaría despierta a los 72 años, con miedo de aquello en lo que se había metido mi propio hijo. Justo antes del amanecer, Emma llamó suavemente a mi puerta. Mamá, susurró, ¿estás despierta? Sí. Entró y se sentó en el borde de la cama. Ayer no te dije algo, dijo en voz baja. Se me volvió a tensar el pecho. ¿Qué? Después de salir del banco, llamé a un amigo mío. Trabaja en cumplimiento corporativo. Buscó los registros de la empresa de Daniel. Me incorporé despacio, y Emma tragó saliva. Thompson Construction Group no ha ganado ningún contrato importante. De hecho, no ha completado ni un solo proyecto grande en 2 años. Parpadeé. Pero Daniel dijo que estaba a punto de cerrar un gran trato. Emma negó con la cabeza. Hay demandas contra la empresa por proveedores impagados. Y hay gravámenes, muchos gravámenes. Eso significaba deuda. Deuda pesada. ¿Cuánto? Susurré. Más de $400.000.
El número se sintió imposible. Pero ayer solo dijo 200.000. Emma me miró con cuidado. Te contó una parte, no todo. Se me volvió a cerrar el pecho. Entonces, ¿quién es Martin Hall?, pregunté. Emma metió la mano en su bolso y sacó su portátil. Eso fue lo siguiente que revisé. Abrió una página y giró la pantalla hacia mí. Martin Hall no es solo un consultor financiero. Ya ha sido investigado antes por asesorar a empresas en problemas para mover dinero rápido antes de declararse en bancarrota. Se me secó la boca. Mover dinero rápido. Emma asintió lentamente. Ayuda a la gente a proteger activos transfiriéndolos a otras cuentas para que los acreedores no puedan alcanzarlos. La habitación se sintió aún más fría. Así que Daniel no solo estaba usando mi dinero para mantener viva la empresa. Puede que lo estuviera ocultando. Emma cerró el portátil con cuidado. Mamá, creo que Daniel y Rachel usaron tu pensión para intentar salvar la empresa al principio, pero cuando siguió fallando, empezaron a mover los fondos. Tal vez pensando que un gran contrato lo arreglaría todo. Y si ese contrato nunca llegaba, la deuda se los tragaría. Apreté las manos. ¿Pero por qué amenazarme? Emma me miró de frente. Porque si los investigadores descubren fondos mal usados de un adulto vulnerable, eso no es solo mal negocio, es delito. Delito. La palabra retumbó en mi cabeza. Yo no crié a un criminal, pero quizá crié a un hijo demasiado orgulloso como para admitir que se estaba hundiendo. En ese momento sonó mi teléfono. Daniel. Emma y yo nos quedamos mirando la pantalla un instante. Contesta, dijo ella en voz baja. Acepté. La voz de Daniel sonaba distinta esta vez. No furiosa, no fuerte, cansada. Mamá, dijo suavemente, por favor. Necesitamos hablar a solas. Emma se inclinó para oír. Puedes hablar ahora, respondí. No así, dijo Daniel. En persona. Después de todo lo de ayer, dijo Emma con calma, no vamos a reunirnos en privado. Daniel suspiró hondo. Vale, entonces escucha con atención. La investigación que iniciaste va a destapar todo. Los inversores entrarán en pánico. Los acreedores presentarán mociones. La empresa colapsará en cuestión de días. Emma no reaccionó. Daniel continuó. Y si eso pasa, mamá, no solo perderás dinero, también perderás la casa. Se me paró el corazón. ¿La casa? ¿Qué quieres decir?, susurré. Daniel dudó. Rachel y yo usamos tu propiedad como garantía de un préstamo comercial a corto plazo. La habitación me dio vueltas. ¿Garantía? Eso significaba que si el negocio fallaba, el prestamista podía quedarse con mi casa. ¿Ustedes qué?, dijo Emma con dureza. Fue temporal, insistió Daniel rápido. Necesitábamos capital. Estábamos a punto de asegurar un contrato municipal. Creí que estaba garantizado. Pero no lo estaba, dijo Emma, fría. La respiración de Daniel se volvió irregular. Martín dijo que funcionaría. Dijo que mover fondos a través de la cuenta de mamá fortalecería nuestros estados de liquidez. Que era estratégico. Así que Martin Hall te aconsejó mover la pensión de mamá al negocio, dijo Emma. Sí, espetó Daniel. Porque no tenía opción. No tenía opción. Sentí las lágrimas bajar por mis mejillas en silencio. Si tenías opción, dijo Emma con firmeza. Podías haber dicho la verdad. La voz de Daniel se quebró un poco. No quería que ustedes dos me vieran fracasar. El silencio que siguió fue pesado. Entendí algo doloroso en ese instante. Daniel no intentó hacerme daño al principio. Intentaba proteger su orgullo, pero el orgullo se convirtió en engaño, y el engaño se convirtió en miedo. Si la cuenta sigue congelada, continuó Daniel en voz baja, el prestamista revisará la garantía. Si descubren movimientos irregulares, acelerarán el préstamo. Eso significa pago inmediato. ¿Y si no puedes pagar?, preguntó Emma. Entonces se quedan con la casa. Se me cortó la respiración.
Esta casa no eran solo paredes y ventanas. Eran recuerdos. Era la risa de mi difunto marido. Era el lugar al que llevé a mis 2 hijos desde el hospital. Pusiste mi hogar en riesgo, dije en voz baja. Daniel no respondió. Mamá, susurró al final, iba a arreglarlo. Cuando, esa palabra ya no significaba nada. Emma habló con claridad. Tienes que venir hoy con todos los documentos, todos los acuerdos del préstamo, todos los contratos, todo. Daniel dudó. Y Martín, añadió ella. Hubo un largo silencio. Entonces Daniel dijo en voz baja, de acuerdo. La llamada terminó. Me quedé muy quieta. Emma se acercó y me abrazó. Lo vamos a arreglar, susurró. Pero por primera vez, no estaba segura de si arreglarlo significaba salvar a Daniel, o salvarme a mí. 2 horas después, Daniel y Rachel estaban de nuevo en mi sala. Daniel se veía distinto, los hombros caídos, los ojos cansados. Rachel estaba pálida y en silencio. Y con ellos estaba un hombre al que nunca había visto. Alto, traje gris, sonrisa calmada. Martín Hall. Señora Thompson, dijo con suavidad, es un placer por fin conocerla. Su voz era cortés, casi amable. Pero algo en sus ojos me inquietó. Emma no le ofreció asiento. Explícalo todo, dijo con firmeza. Martín entrelazó las manos. El entorno empresarial ha sido difícil. Daniel buscó orientación profesional. Estructuramos transferencias temporales de activos para mantener la solvencia. No es inusual. Emma cruzó los brazos. Usar la pensión de una mujer de 72 años sin un consentimiento plenamente informado sí es inusual. La sonrisa de Martín se tensó. Ella firmó un poder notarial. Yo hablé despacio. No entendí lo que firmé. Martín me miró con atención. Entender es subjetivo, respondió con calma. Los ojos de Emma destellaron. El consentimiento legal exige claridad. Si se ocultó un riesgo material, eso es tergiversación. Daniel se frotó la frente. Dejen de discutir términos legales, murmuró. Necesitamos soluciones. Sí, dijo Emma. Las necesitamos. Miré a Daniel. ¿Por qué no me dijiste que la empresa estaba fracasando? Me miró a los ojos por primera vez. Porque no quería que me vieras como un fracaso. Mi corazón se ablandó un poco, pero volvió a endurecerse cuando recordé el refrigerador vacío. Martín dio un pequeño paso al frente. Aún hay una opción, dijo con suavidad. Si se retira la investigación y se restablecen los fondos a las cuentas operativas, podemos cerrar un acuerdo pendiente. Generará liquidez inmediata. Emma negó con la cabeza. No vamos a mover ni $1 más. La voz de Martín bajó apenas. Si ustedes proceden legalmente, los acreedores acelerarán la recuperación. La casa será embargada en cuestión de semanas. La palabra embargada resonó en la sala. Rachel por fin habló, con la voz temblorosa. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Emma se giró hacia ella. Entonces, ¿por qué enviaron mensajes amenazantes? Los ojos de Rachel se abrieron. Nosotros no enviamos ninguna amenaza. La sala se quedó helada. ¿No fueron ustedes?, preguntó Emma, cortante. Daniel negó despacio. Te lo juro, mamá, no entramos en tu casa. No enviamos mensajes. Emma y yo cruzamos una mirada. Entonces, ¿quién? Martín se acomodó la corbata. La actividad financiera de la señora Thompson ha llamado la atención más allá de este hogar. Se me retorció el estómago. ¿Qué clase de atención? Martín me miró directamente. Algunos acreedores de Daniel creen que los fondos fueron protegidos intencionalmente. Puede que estén presionando a todas las partes implicadas. Todas las partes implicadas, o sea, yo. O sea, yo ya no era solo una madre atrapada en problemas familiares. Ahora era parte de una tormenta financiera. Emma dio un paso al frente, firme. Entonces esto se termina hoy. Cooperaremos plenamente con la investigación del banco,
Y consultaremos a un abogado independiente. La sonrisa tranquila de Martín desapareció por completo. Si escalan esto, dijo en voz baja, las consecuencias serán irreversibles. Sentí el miedo subir otra vez. Pero junto con él subió algo más. Fuerza. Durante meses había estado sentada en la oscuridad. Ahora estaba de pie en plena luz. Miré a Daniel. Si mi casa está en riesgo por tus decisiones, dije despacio, entonces vas a enfrentar esas decisiones con honestidad. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Martín lo miró con dureza. Y fue entonces cuando noté algo importante. Daniel le tenía miedo a Martín. No solo estaba preocupado, estaba asustado. Emma también lo vio. Mamá, susurró, esto es más grande de lo que pensábamos. Y cuando el teléfono de Martín vibró en su bolsillo, y él miró la pantalla con una tensión repentina, me di cuenta de algo que hizo que el corazón me volviera a golpear. El juego que se había jugado con mi pensión se estaba desmoronando. Y cuando la gente con poder pierde el control del dinero, no se va en silencio. Contraataca. Y yo acababa de meterme de lleno en esa pelea. El teléfono de Martín no dejaba de vibrar en su bolsillo. Intentó silenciarlo, pero el sonido seguía rompiendo el silencio de mi sala. Daniel se veía nervioso. Rachel, pálida. Emma se mantenía firme a mi lado. Por primera vez en semanas, no me sentía pequeña. Me sentía despierta. Contesta, dijo Emma con calma. Martín dudó, luego se apartó y atendió en voz baja. No oímos todo, pero oímos lo suficiente. No, dijo rápido. Los fondos están bajo revisión. Sí, lo sé. Lo estoy manejando. Colgó y se giró hacia nosotros. La sonrisa calmada ya no estaba. Señora Thompson, dijo, esta situación se ha vuelto delicada. Le aconsejo que lo resolvamos en privado. ¿Resolver qué, en privado?, preguntó Emma. Martín me miró directamente. Si la investigación continúa, los acreedores pueden iniciar una recuperación agresiva que incluya demandas civiles, posiblemente derivaciones penales. Sentí el corazón golpearme. Derivaciones penales. Emma se le acercó. Se refiere a Daniel. Martín no respondió de forma directa. Miró a Daniel otra vez y entonces lo vi claro. Daniel no tenía el control. Martín sí. Daniel por fin habló. Mamá, no quise que esto pasara. Cuando el negocio empezó a fallar, Martín dijo que podíamos mover tu pensión temporalmente para mostrar un flujo de caja fuerte. Dijo que, cuando consiguiéramos el contrato de la ciudad, todo se estabilizaría. Pero el contrato nunca llegó, dijo Emma. Daniel asintió despacio. Seguimos esperando. El pago estaba vencido. Los proveedores estaban furiosos. Yo pensaba que un mes más lo arreglaría. Un mes más se convirtió en 24 meses, dijo Emma en voz baja. La voz de Daniel se rompió. Me repetía que lo devolvería antes de que te dieras cuenta. Lo miré con atención. Antes de que me diera cuenta, como si yo nunca debiera darme cuenta. Martín dio otro paso al frente. La emoción no va a resolver esto. La solución práctica es simple. Retiren la investigación. Permitan que Daniel mueva los fondos una última vez. Cerramos el acuerdo pendiente. Y todos se van a salvo. Emma negó con la cabeza. No más movimientos de fondos. Yo hablé por fin, con la voz firme. Señor Hall, usted aconsejó a mi hijo usar mi pensión y mi casa como garantía sin asegurarse de que yo entendiera los riesgos, ¿es correcto? La mandíbula de Martín se tensó. Toda la documentación fue firmada. No fue eso lo que pregunté. Se quedó en silencio. Yo continué. ¿Le dijo a Daniel que, si el acuerdo fallaba, mi casa podía ser embargada? Martín no respondió. Daniel susurró, dijo que era de bajo riesgo. ¿Bajo riesgo? Esa frase sonaba inofensiva, pero mi cocina vacía no había sido inofensiva. Mis manos temblorosas no habían sido inofensivas. Los mensajes amenazantes no habían sido inofensivos. Emma habló con claridad.
Ya presentamos la revisión bancaria. Vamos a contactar a un abogado. Si los acreedores están presionando, hablarán con un abogado, no con mi madre de 72 años. La máscara de calma de Martín por fin se quebró. Si esto se vuelve legal, dijo con dureza, Daniel será personalmente responsable por transferencias fraudulentas de activos. Daniel lo miró, en shock. Tú dijiste que estaba estructurado correctamente, dijo Daniel. Martín no respondió. Ese silencio dijo la verdad. Emma se giró hacia Daniel. Él se protegió a sí mismo, dijo en voz baja. No te protegió a ti. Vi la comprensión extenderse por la cara de mi hijo. Él había confiado en Martín como yo había confiado en él. Y ahora los dos estábamos de pie entre los escombros de esa confianza. Respiré hondo. Daniel, dije con suavidad pero con firmeza, ¿alguna vez pensaste decirme toda la verdad? Me miró con lágrimas en los ojos. No, susurró. Pensé que podía arreglarlo antes. En ese momento entendí algo importante. Esto había empezado por orgullo. Daniel tenía miedo de fracasar. En vez de pedir ayuda, se apoyó en el silencio, y el silencio creció hasta convertirse en engaño, y el engaño creció hasta convertirse en peligro. Emma levantó su teléfono. Voy a llamar al abogado ahora. Martín retrocedió. Si haces eso, se terminan las negociaciones. Perfecto, respondió Emma. Que se terminen. En menos de una hora, llegó un abogado financiero independiente. Revisó los documentos que Daniel llevó, acuerdos de préstamo, formularios de garantía, registros de transferencias. Me miró con atención. Señora Thompson, usted firmó un poder notarial. Sin embargo, el uso de los fondos parece haber excedido una responsabilidad fiduciaria razonable. El prestamista puso un gravamen sobre su casa bajo garantía comercial. ¿Eso es grave? ¿Puedo perder mi casa?, pregunté sin rodeos. Él asintió despacio. Sí, a menos que el préstamo se renegocie o se liquide. Daniel parecía destrozado. Nunca quise poner en riesgo tu casa, susurró. Pero lo hiciste, dije en voz baja. El abogado continuó. Sin embargo, aquí también hay exposición para el señor Hall si hubo mala praxis en el asesoramiento. La expresión de Martín volvió a tensarse. Yo brindé orientación profesional dentro de la práctica estándar. El abogado no pareció impresionado. Usar la pensión de una persona jubilada para inflar artificialmente la liquidez en una situación de estrés por deudas es, como mínimo, muy cuestionable. Emma cruzó los brazos. Entonces, ¿qué pasa ahora? El abogado respondió con claridad. Congelamos nuevas transferencias. Notificamos a los acreedores que ya hay representación legal. Investigamos una posible mala conducta en el asesoramiento. Y protegemos de inmediato los activos restantes de la señora Thompson. Daniel parecía a punto de derrumbarse. Arruiné todo, dijo en voz baja. Me acerqué despacio. Arruinaste la confianza, le dije con suavidad. No todo. Me miró, confundido. Continué. El dinero se puede reconstruir. Los negocios pueden volver a empezar, pero la confianza tiene que reconstruirse con la verdad. Rachel dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. Teníamos miedo, susurró. Pensamos que, si admitíamos el fracaso, todos nos verían como débiles. Emma negó despacio con la cabeza. La debilidad es esconderse. La fortaleza es decir la verdad. Las semanas siguientes fueron duras. La investigación confirmó lo que ya sabíamos. $237.000 habían sido transferidos al negocio fallido de Daniel. El prestamista había emitido un aviso sobre la garantía de la casa. Pero con representación legal, algo cambió. Como los fondos de la pensión se transfirieron bajo una estructura de asesoramiento cuestionable, el prestamista aceptó renegociar los términos de la garantía, en lugar de arriesgarse a un escrutinio legal. La casa dejó de estar en riesgo de embargo directo. No fue fácil. Daniel tuvo que declarar una reestructuración formal del negocio. La empresa cerró.
Martin Hall pasó a estar bajo una revisión de conducta profesional. Y Daniel tuvo que enfrentar algo que había evitado durante 2 años: el fracaso público. El día que firmó los papeles de reestructuración, vino solo a mi casa. Se quedó de pie en la misma sala donde yo antes me sentaba en la oscuridad. «Mamá», dijo en voz baja, «lo siento». Lo miré con cuidado. «¿Lo sientes por qué? Por usar mi dinero, por poner en riesgo mi casa, por intentar arreglar tu orgullo con mi seguridad». Él asintió lentamente. Esa fue la primera frase honesta que dijo en meses. Emma estaba a mi lado, tranquila y firme. Daniel continuó. «Te lo devolveré, aunque me lleve años. Trabajaré. Reconstruiré. Pero esta vez no me voy a esconder». Estudié su rostro. Se veía más pequeño de algún modo, no débil, sino humilde. Pensé en el refrigerador vacío. Más tarde se supo que los mensajes amenazantes venían de un asociado de cobro de deudas, intentando asustar a todas las partes implicadas. No fue Daniel, ni Rachel. El miedo venía de la presión externa, pero el silencio le había abierto la puerta. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Esta vez estaba lleno. Emma se había asegurado de eso. Me giré hacia Daniel. «No necesito venganza», dije en voz baja. «Necesito honestidad». Él asintió. «Y necesito que recuerdes algo con absoluta claridad». Esperó. «Esta casa no es solo una propiedad. Es mi vida, mis recuerdos, mi seguridad. Ningún sueño vale la pena si pone eso en riesgo sin que yo lo entienda por completo». Él volvió a asentir, con lágrimas cayéndole. Semanas después, cambiamos las cerraduras. Se revocó el poder notarial. Mis cuentas quedaron bajo supervisión financiera independiente, y se restauró mi acceso directo. $10,000 volvieron a llegar cada mes, y yo vi cada estado de cuenta. Una tarde, me senté en la mesa de la cocina con Emma. Las luces estaban encendidas. La calefacción estaba cálida. Había comida en el fuego. «Mamá», dijo Emma en voz baja, «¿sabes cuál fue la verdadera lección?» «¿Cuál?» «El silencio puede parecer paz, pero a veces el silencio es lo más peligroso en una habitación». Sonreí suavemente. «Y la confianza no es debilidad», añadí. «Pero la confianza ciega puede convertirse en una». Emma asintió. Recordé la noche en que se quitó los pendientes. No lo hizo para pelear. Lo hizo para mantenerse firme. Y ese pequeño gesto lo cambió todo. Si estás escuchando ahora mismo, y alguna vez te has sentido demasiado pequeño o pequeña para cuestionar algo que se siente mal, recuerda esto: la oscuridad no significa que no haya luz. A veces solo significa que alguien tiene que volver a encenderla. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es decir una sola palabra: basta. Si esta historia te tocó, si crees en alzar la voz y proteger a la gente que amas, asegúrate de dar me gusta, comentar y suscribirte, para que más historias como esta puedan llegar a quien necesite escucharlas. Porque a veces la lección no trata del dinero en absoluto. Trata del coraje. Y el coraje empieza en el momento en que dejas de quedarte sentado en la oscuridad.